Entropy era igual de grande y diverso que Plutón. La música era interpretada por un violín, que comenzó sonando triste y luego se puso bien. Me hizo sentir deprimido y nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras trato de dormir. Curiosamente, ninguno de los niveles de mundos anteriores estuvieron presentes aquí, había 8 iconos nuevos. Los jefes eran Megalon, Batra y Mechagodzilla. Lo primero que hice fue ir al nivel de Kiss. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de algo diferente. En lugar de la música habitual estaba la canción de la contraseña GH1D0RA. El cambio de la música parecía ser intencional. Después de las 2 primeras preguntas, la prueba comenzó a adquirir un tono más oscuro. 1. ¿Te gusta el helado? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 1. 2. ¿Te gustan los payasos? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 10. 3. ¿Es tiempo de deslizarse a través de tus dedos? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 2. 4. ¿Te arrepientes de algo? Respuesta, sí. Reacción, herido. 5. ¿Hay personas que merecen morir? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 3. 6. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 5. 7. ¿Te resulta difícil dormir por la noche? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 9. 8. ¿Alguna vez has matado a alguien? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 7. 9. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta, no. Reacción, enojado. 10. ¿Es en realidad el cumplimiento de algo? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 4. 11. ¿La vida tiene un significado real? Respuesta, no. Reacción, amor. 12. ¿Te gusta Mothra? Respuesta, no. Reacción, maníaco. Sabía que lo último estaba relacionado con el juego, pero no tenía idea del resultado. Yo respondí con honestidad, porque como dije nunca me ha gustado Mothra. A nadie le gustaba jugar como Mothra en este juego. Y habían buenas razones para ello, cada vez que Mothra es golpeado, se golpea de nuevo con la esquina izquierda de la pantalla y porque sus ataques son muy débiles. El único beneficio era que podía volar sobre obstáculos en algunos niveles. Cuando contesté, la cara respondió de nuevo a mí, no solo con la expresión maníaca, pero con el texto. ¡Qué lástima! Me llevaron de nuevo a la pantalla del mapa, y me sorprendí al ver que Godzilla y Anguirus desaparecieron, dejando solo a Mothra. No había nada que hacer, incluso si yo hubiera dicho sí, me habría tocado Mothra de todos modos. Tomé una respiración profunda, y me dispuse a explorar. Había 2 caminos que podía tomar a través del tablero, decidí tomar el inferior. Esto resultó ser una buena opción. Había un bosque. Casi de inmediato, tuve una sensación extraña. El fondo era completamente negro. Siempre he tenido miedo de estar en un bosque de noche. Y el hecho de usar a Mothra no ayudó. En los mundos anteriores, Godzilla me dio una sensación de valentía. Pero con Mothra no es así. Ahora solo era un bicho débil, atravesando lo desconocido. Volví al menú. La música sonaba como con instrumentos de viento, seguido por tambores lentos y rítmicos y campanas repicando. Me dio la sensación de que estaba en un lugar peligroso. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos de la etapa. Eran extraños, ciervos de piernas largas. En lugar de atacar solo caminaban alrededor con los brazos cruzados. Fui acercándome a ellos, y huyeron. Pensé en dispararles para ver qué pasaba, pero eran inofensivos. Así que pasé por encima de ellos y continué el nivel. En la mitad, me encontré con grupos de animales como el ciervo y también 2 nuevas criaturas. Un perezoso, y un dinosaurio que en ocasiones se aprovechaba de los ciervos. Fue muy surrealista ver a estas criaturas interactuar. No me sentía como si estuviera jugando con un videojuego, sino más bien que yo estaba viajando a través de un bosque en alguna otra dimensión. Las criaturas no me hicieron caso, aunque los perezosos me atacaban cuando me acercaba demasiado, o si les atacaba primero. Le disparé a uno de ellos para ayudar a un ciervo para que escapara de esas criaturas. Me arañó, pero la confrontación fue evitada fácilmente porque volé hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que decidir si quería jugar los niveles con el reloj de arena, o una captura. Elegí la segunda. Lo que apareció no era en absoluto lo que yo esperaba. Cuando pulsé el botón para iniciar un nivel como lo haría normalmente, apareció una animación. También hubo música de fondo, que era la música tonta GH1D0RA. Estaba un poco inquieto por esto, porque era muy extraño.
También me pareció un poco espeluznante, porque tenía una camisa que parecía como las que usan los niños. Después de iniciar la animación, podía volver a la pantalla de nivel pulsando cualquier botón. Me fui a probar un icono de reloj. Me sentí aliviado un poco cuando un nivel real se acercó. Fue sin duda un nivel poco ortodoxo. Todo era color marrón, con instrumentos de medición de tiempo flotando en el aire y relojes gigantes en el fondo. La música era la misma que la pantalla de nivel. Y muy temprano en el nivel me encontré con otra cosa que no esperaba ver: los enemigos originales del juego. Y no solo eso, parecía ser una flota entera de ellos. Y los tanques de color amarillo, que normalmente estaban inmóviles, ahora se podían mover. Me dañaron un poco, pero no era nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante de este nivel fueron los relojes de arena de colores. Había 3 de ellos. 1. Un reloj de arena azul, que hacía reducir la velocidad y llena el nivel con enemigos del pasado. 2. Un reloj de arena rojo, que hace acelerar el tiempo y llena el nivel con enemigos del futuro. 3. Un reloj de arena verde, que hacía que estuviera a la velocidad normal, y llenaba el nivel con enemigos del juego original. Me encontré con el reloj de arena azul en primer lugar. Como he dicho, el juego comenzó a disminuir la velocidad y vi a los enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos. No sé mucho acerca de la prehistoria, pero creo que todos estos enemigos representan animales reales. El nivel se fue a otro segmento, y me encontré con el reloj de arena verde, y aparecieron enemigos originales de nuevo. Fueron los mismos 5 tipos, así que no tomé ninguna screen cap. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo y los enemigos parecían del futuro. Ahora, si el juego me estaba mostrando versiones de 8 bits de las criaturas, que en realidad existirán miles de años hacia el futuro de la Tierra, no tengo ni idea. Pero con ese pensamiento en mente, me encontré con este segmento muy extraño, porque todo se movía más rápido. Uno de los enemigos en el futuro tenía un asombroso parecido a algo que vi en un libro una vez, llamado el hombre Trudón. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo había una quinta criatura del futuro, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, y me dejaron solo para combatirlo. Su único ataque era el disparo de un rayo por la cara. Aún así, fue sorprendentemente potente, y supongo que podría ser considerado un mini jefe. Después de derrotarle, dejó un power-up que restauró mi salud y la energía que había perdido en la lucha contra él. Parecía que iba a necesitar toda la ayuda posible para vencer este mundo con Mothra solo. Después de la etapa que yo llamo Time Warp, seguía una etapa que parecía ser un vertedero de residuos tóxicos. Como se puede ver, el lugar parecía sucio e inhóspito. La música era un bucle corto de una canción sintetizadora de ambiente. Escucharla me hizo sentir como si hubiera olido algo de vapor tóxico. Incluso sentí que me estaba ahogando mientras que jugaba este nivel. Los enemigos parecían estar mutados en cierto grado. En la imagen se pueden ver momias con cráneos de pájaros verdes, que saltan de los residuos y escupen proyectiles. También hay un monstruo vaca con esqueleto de color marrón con patas de araña. A medio camino vi uno de los ciervos del bosque. No estaba solo, y cuando lo vi, estaba tomando residuos tóxicos de un barril con una lengua como la de los osos hormigueros. Traté de hacer que se detuviera, pero entonces apareció un grupo de pájaros con cráneos que salieron de la nada y empezaron a atacar. El ciervo estaba asustado por esto y terminó corriendo hacia los residuos tóxicos. Me sentí mal por ello. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé la salud rápidamente después de matarlos a todos ellos, porque eran bastante débiles. Seguí adelante. De todos los niveles de Entropy, este fue probablemente el más normal, en el que había poca desviación de moverse hacia adelante y romper cosas que formulaba en el juego original. Me encontré con más criaturas a través del nivel, como tentáculos y una cosa deforme con dientes de humano. No tenía ganas de pelear, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla. Todavía tenía que lidiar con el grupo de aves de vez en cuando. El final del nivel era un gran lago verde azulado en el que me encontré con otro mini jefe. Una especie de monstruo con un cuello largo y con cráneo de ballena. Atacaba con un proyectil que salía de su boca. También podía ir por debajo del agua y rápidamente salir de un lugar diferente. Fue más difícil de vencer que el jefe del Time Warp y tenía un montón de salud, ya que debí de haber tardado 3 minutos para derrotarlo. Dejó escapar un ruido muy fuerte cuando murió, y luego se hundió en el agua. De vuelta a la pizarra, me fui hasta el icono de nivel más cercano que no había visto, que era un árbol blanco.
Como supuse, el nivel era en un bosque en invierno. A diferencia del bosque regular, no me sentía nervioso. Creo que la música tuvo mucho que ver con eso. Era una canción suave, tranquila, casi sonaba romántica. Era bastante buena para aliviar el estrés, y el bosque en sí se veía mucho menos ominoso cubierto de nieve. Viajé a través del primer segmento para disfrutar del ambiente durante 4 minutos, cuando de repente me di cuenta de algo. No había visto una sola criatura desde que empecé el nivel. Poco después, comenzó el siguiente segmento. En el segundo segmento, todavía estaba en el bosque de invierno, pero ahora la música se había ido. Empezaba a sentirse sospechoso, pero luego me acordé de que había otros niveles vacíos en el juego y este fue probablemente uno de esos. Pero entonces, oí algo familiar. Un bucle de 12 segundos de la música de Frío Implacable fue puesto en marcha. Podía sentir mi corazón hundirse cuando me encontré con este espectáculo horrible. Era todo un grupo de ciervos muertos, cubiertos de nieve. A juzgar por el tono negruzco azulado de su piel, debieron congelarse hasta la muerte. En una inspección más cercana, a algunos les faltaban partes de su cuerpo. Me asusté. Pero tenía que seguir adelante. Antes de salir del nivel, estaba realmente esperando ver algo parecido a los animales del bosque en vida. Y así fue. Había una criatura muy similar al perezoso, excepto que esta cosa tenía piel blanca y era más un gorila. Fue caminando muy despacio cuando lo vi, pero yo estaba feliz de ver al menos algo vivo. Sin embargo, no se quedó así por mucho tiempo. Una manada de dinosaurios, que debió haber sentido que algo estaba todavía vivo, vino corriendo desde el lado derecho de la pantalla. El gorila no tenía ninguna posibilidad. Uno de los dinosaurios de inmediato se abalanzó sobre él y le rasgó las piernas. Este dinosaurio actuó muy diferente de sus parientes de zonas templadas. Mientras que los otros actuaron al mismo tiempo como si se tratara de una presa de caza o como si les hubieran provocado. Atacaron todo a la vista, uno fue corriendo hacia atrás y adelante a arañar nada. Incluso los ruidos que hacían sonaban diferente, más agudos y furiosos. Al salir de este segundo segmento, incluso vi 2 dinosaurios luchar hasta la muerte. Ambos fueron heridos y uno de los dinosaurios había quedado ciego de un ojo. Tomé una captura de pantalla, pero no me quedé para ver quién ganó la pelea. Tenía que pasar a través de un segmento más antes de que pudiera volver al tablero. Pero en este segmento, que ya no estaba en el bosque de invierno, sino más bien una llanura cubierta de hierba muy vacía, con una luna brillante en el cielo gris. La música agradable del bosque de invierno había regresado, y al instante, empecé a sentir miedo. Esto va a sonar loco, pero es la verdad absoluta. El juego hizo este nivel con uno de mis recuerdos. Después de un largo tramo de nada, llegué a un lago. Y entonces, la luna se movió hacia abajo desde el cielo, y empezó a romperse como un huevo. Cuando lo hizo, una figura humanoide cayó en el lago y la luna se desintegró rápidamente. Oí un chapoteo cuando llegó el agua, luego un momento de silencio. A continuación, la pantalla comenzó a temblar, y una nueva criatura salió del agua. Y así me presentaron a un monstruo que yo llamo la bestia lunar. Esta fue la única captura de pantalla, ya que estaba centrando toda mi atención en ganar la lucha. Y fue una lucha más difícil todavía. Más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores, esta criatura hubiera sido difícil de derribar con Godzilla, y con Mothra parecía casi imposible. Supongo que me considero afortunado de que la bestia carecía de cualquier ataque como Gigan, porque si lo tuviera nunca habría ganado esto. Yo apenas tenía 3 barras de salud cuando finalmente maté a esta abominación. Pero lo que sucedió después no es lo que podríamos llamar una recompensa. He estado tratando de mantener mi promesa y suprimir esta memoria durante años, pero parece que tengo que sacarlo de mi pecho. Este es un recuerdo muy doloroso para mí, pero el juego ya lo sabe y creo que tú también. Solo voy a decir las partes importantes, porque no me gusta llevar esta experiencia de nuevo a mi cabeza a menos que yo tenga que hacerlo. Cuando yo estaba en la escuela media, tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría de algún tipo de trastorno mental que la llevó a entrar en episodios. Cuando ella estaba en un episodio, hacía que se parara o se sentara perfectamente recta y quieta, y su rostro al instante perdía cualquier expresión que tuviera antes. Ella hablaba muy claramente, sin ningún atisbo de emoción. Cuando todo terminaba, ella se echaba a temblar y, a veces enterraba su rostro entre sus manos y permanecía en silencio durante varios minutos. Pero a pesar de esto, ella era una persona muy amable y me preocupaba por su alto precio. Nos gustaba pasar el rato en un campo en la noche, y mirar las estrellas. Pero una noche, ella no me dijo nada en absoluto, solo miró directamente a la luna, temblando.
Traté de hablar con ella, pero de repente corrió hacia el tráfico. Traté de detenerla, pero era demasiado tarde. Ella fue atropellada por un camión y murió esa noche. La miré a los ojos cuando las ruedas se acercaron a su cuello. Esa visión siempre me ha obsesionado. Yo sé que el juego sabe de esto porque después de que derroté a la bestia lunar, esto sucedió. Después de eso, el juego volvió a la pantalla del tablero. Era todo lo que podía hacer para no hacerme a gritar, mis manos estaban temblando tanto que apenas podía sostener el control. Yo sabía que el juego iba a ponerme a prueba si seguía jugando. Pero no tenía idea de que llegaría tan lejos. O que incluso era capaz de hacer lo que acababa de hacer. Sentí que mi cerebro enloquecía y me pregunté, ¿el juego acaba de leer mi mente? Eso no parecía posible. Pero, ¿qué otra explicación había? Fue entonces cuando yo ya no podía negar lo que ahora parecía evidente. Este juego está vivo. Y no solo eso, también puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador. Y sin embargo, no me pude convencer a mí mismo para detenerlo. No sé si era el juego de jugar con mi mente, o simplemente la curiosidad obstinada, pero incluso con la revelación anterior, tenía muchas ganas de ver esto hasta el final. Incluso más de lo que hacía antes de terminar Demencia. Yo sabía que si dejaba de jugar, nunca sería capaz de dejar de pensar en ello. Si trataba de reiniciar el juego, podría volver a ser normal de nuevo. ¿Cuánta gente puede ser alguna vez testigo de algo parecido a esto y ser capaz de tomar imágenes de todo el asunto? Pero aún así, no podía correr ningún riesgo con mi salud. Yo tenía el control de la televisión a mi lado, dispuesto a apagar el televisor en caso de que sintiera que estaba en peligro real. Y si eso no funcionaba, sacaría el enchufe de la pared, o simplemente saldría corriendo de la habitación. Sin duda, eso sería suficiente. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios. Y entonces volví al juego. Y hablando de televisión, se produjo un icono justo debajo de la selva blanca que acababa de dejar, y como la primera animación era tan extraña, pensé en probar con la otra para ver qué pasaba. La música era la misma de Neptuno. Supuse que era un montaje. Llegó el momento de otro nivel. El icono de ladrillo de oro era lo más cercano, así que fui allí y se puso en marcha en un laberinto de oro. Mi salud y el poder fueron rellenados. Me di cuenta de que mi spray de Mothra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música tenía un ritmo lento, con un tambor y una voz femenina. Era muy inquietante. El laberinto de oro en sí era una anomalía. No estoy seguro de cómo este nivel habría sido si yo estuviera usando a Godzilla o a Anguirus, porque el vuelo parecía necesario solo para conseguir estar alrededor de este lugar. Otra cosa que llamó mi atención fue que cuando fui a izquierda, el monstruo se fue a la izquierda. Eso suena estúpidamente obvio, pero en el juego original se suponía que solo había que moverse a la derecha, así que cuando trataba de mover a la izquierda, terminábamos caminando o volando hacia atrás. Este nivel fue al parecer gigantesco en tamaño, porque cada vez que pensaba que había llegado a su fin o que iba a terminar donde comencé, me encontraba con algo totalmente nuevo. Cosas como los bloqueos de lava, nuevos enemigos, y las estatuas con cara. Me encontré con una estatua con cara en un callejón sin salida con una mirada amplia y con los ojos abiertos. La noche que Melissa murió, ella tenía una expresión en su rostro que se veía exactamente como esta. Incluso cuando fue atropellada por el camión, todavía tenía la misma expresión. No puedo evitar sentir que algo realmente me está mirando desde el otro lado de la pantalla cuando veo esto. Realmente no quería recordar más esa noche, así que me alejé de la estatua casi tan pronto como la encontré. Tenía que encontrar la salida de todos modos, lo que resultó ser una tarea sencilla. Se sentía como si este nivel se extendiera indefinidamente en todas las direcciones. Debí de haber vagado en torno al nivel al menos 15 minutos antes de que finalmente viera algo. Era una criatura que no era de oro. Al parecer, el único de su tipo en el nivel. A falta de cualquier tipo de capacidad de vuelo estacionario, como las demás criaturas, iba de ida y vuelta en la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo después de que vi que una máquina voladora se le abalanzó y lo agarró, y luego voló con él. La máquina, aparentemente, no me había visto, así que me decidí a seguirla, para ver a dónde se estaba llevando a la criatura. La máquina se detuvo en una habitación con caldero enorme. La máquina se cernía sobre el caldero y dejó caer a la criatura en él. La criatura surgió de un agujero de la caldera, ahora adornada con el color dorado como todo lo demás. La máquina salió volando. Me alegro de haber ido, porque encontré la salida poco después. Cuando volví a la pantalla de tablero, me di cuenta de que los jefes no se habían movido en absoluto.
Aún quedaban dos nuevos iconos para explorar, los acantilados índigo y una versión en negro del laberinto. Dado que solo hubo 3 iconos de laberinto negro, jugué los acantilados de índigo en primer lugar. Se parecía mucho a los niveles de montaña azul. La música, no era más que un ruido sordo profundo. Una de las primeras cosas que encontré fueron estas criaturas multicolores con grandes cabezas que salen de una pequeña cueva en la tierra. Todos ellos hicieron un sonido sincronizado temblando, y caminaron hacia la derecha en grupo después de salir de la cueva, haciendo caso omiso de mí. Al no tener otra manera de ir, yo los seguí en su ruta. Cada vez salieron más de la cueva, hasta que el grupo tenía cerca de un centenar de criaturas. Finalmente, el camino terminó en un acantilado. Me sorprendí al ver que al llegar al acantilado, todas las criaturas empezaron a saltar al abismo. He visto a los enemigos ir a pie hacia acantilados antes, pero nunca había visto que cometieran un suicidio en masa como este. Era una manera muy inquietante para empezar un nivel. Seguí adelante, volando sobre diversos animales extraños como los que se muestran aquí. Otro grupo de colores estaba saltando arriba y abajo, solo para ser arrebatados por aves de gran tamaño, que estoy bastante seguro de que son versiones del sprite del cóndor gigante de Godzilla contra el monstruo marino. Derroté a algunos de los cóndores en la batalla, pero me molestó que estos monstruos de colores parecían ser tan ansiosos de morir. Si el juego en sí está vivo, tal vez las criaturas en estos niveles también están vivos. Y algunos tienen una vida muy infeliz, si este comportamiento es cualquier indicación. Sin embargo, ¿qué provoca que hagan esto? En el fondo de mi mente, estuve a punto de sospechar que la luna brillando en el cielo es la razón. Al final del nivel, vi a otro grupo, marchando hacia un monstruo grande que los devoró. Destruí la cueva. El monstruo se enfureció y corrió para luchar. A pesar de que carecía de ataques a distancia, era implacable. Pero no fue rival para mí. Estaba en la recta final. Mi plan era ir a través de Batra primero, y luego Megalón. Después iría a través del laberinto negro antes de luchar con Mechagodzilla. Y, por último, pasaría por la persecución con la bestia del infierno. Tenía curiosidad de ver si tendría una nueva forma de nuevo. Pero primero lo primero, era tiempo de darle una paliza a Batra. Como esperaba, él comenzó en su forma de larva. La música fue el tema de la batalla contra Baran. Cada vez que el juego pone un nuevo kaiju de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre se muestra. La lucha comenzó de forma simple. Batra luchó de una manera similar a como lo hizo Maguma. Durante la pelea, me di cuenta de que las capacidades de combate de Mothra habían sido alteradas a mi favor. 1. Las vigas de los ojos hicieron tanto daño como inicialmente, ya que eran tan fuertes como golpes de Godzilla. El polvo tóxico mejoró de manera similar. 2. En el juego original, a pesar de que Mothra podía volar, era incapaz de volar sobre un oponente. Ahora podía cambiar de dirección y volar alrededor, lo que fue una gran ayuda. A pesar de que le faltaba el rayo cuerno, ahora tenía una nueva viga, un ojo más potente. Batra podía cambiar de dirección al igual que yo podía, por lo que en esta batalla hubo una gran cantidad de movimientos. Fue bastante divertido, para ser honesto. Así que después de derrotar a Batra, estaba emocionado. Sobre Megalón. Su música fue el tema de Gigan. Tiene sentido, ya que Gigan fue su compañero de batalla en la película. Era muy parecido a Moguera, pero más rápido y con más armas. Me gustaba viajar de ida y vuelta alrededor de él, parecía que realmente le molestaba. Después de unos segundos, dio un paso atrás, dio la vuelta y empezó a escupir granadas. Por último, lanzó unas de rayos. Solo caminaba hacia adelante, así que fue fácil pasar por debajo y luego dispararle con vigas. En general, lo describo como persistente y fuerte, pero tonto. Estaba llegando al final de Entropy. Me acababa de bajar hacia Megalón, se puso en marcha una imagen. El resultado fue desagradable. La música de contraseña fue puesta en esta escena espantosa. No podía entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. El juego parecía ser cada vez más malévolo. A medida que iba terminando Entropy, me empezaba a sentir drenado. Es difícil de describir. Lo más probable es que era por la tensión de todo lo que había sucedido, pero quién sabe. Yo le llamo el laberinto de las sombras al último nivel de Entropy. El paisaje se cambia de oro a negro. La música tiene un ambiente malo, similar al bucle de frío implacable. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser muy molesto. Viajé a través del laberinto alrededor de 1 minuto y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. Este nivel no tenía nada en absoluto.
Pero entonces pensé que esto podría ser algo bueno, tal vez al no haber ningún obstáculo conseguiría pasar el nivel con facilidad. A continuación, la pantalla se oscureció. Lo único que podía ver era el spray de Mothra. No podía saber a dónde iba y terminé corriendo hacia las paredes. Oí un ruido, el sonido de una multitud corriendo por un pasillo. Y junto con eso, llegaron rugidos. Fuertes rugidos, que yo calificaría de algo parecido a un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Me di cuenta de que era lo que causaba ese ruido, y había un montón de ellos. Sabía que había algo allí, pero no los vi hasta que hice un poco de edición en el screen cap. Pero en ese momento no podía ver dónde estaban, o hacia dónde me dirigía. Estaba corriendo a ciegas, y esta multitud de bestias con el tiempo me alcanzó. Todo lo que podía pensar era, ¡no! Vi mi barra de vida en un declive rápido. Los monstruos habían bajado a la mitad mi salud total. Cuando la luz regresó, los atacantes habían desaparecido. Y entonces el reto de este nivel fue revelado. Encontrar la salida antes de que las luces se apagaran y una manada de monstruos te mutilara hasta la muerte. Yo me apaniqué, avanzaba tan rápido como podía e intentaba todos los caminos para encontrar una salida. Mientras jugaba, las luces se apagaron un total de 3 veces. La segunda vez, yo habría muerto si no hubiera sido por una estatua con ojos. Como me quedé cerca de ella, los monstruos parecían evitarme. El laberinto de las sombras resultó ser mucho más pequeño que el laberinto de oro, ya que solo me tomó unos 6 minutos para llegar hasta el final. Pero antes de la salida, había una fila de pasillos que conducían directamente hacia abajo, sin una salida. Afortunadamente logré salir. Solo había un jefe más, Mechagodzilla. Comencé la batalla, y sucedió algo inesperado. En lugar de ir contra un jefe de reemplazo, luché contra Godzilla. Mechagodzilla empezó a luchar como un clon de Godzilla, pero su disfraz fue quemado después de solo quitarle 3 barras de vida. Solo se produjo una transformación. Era como luchar contra Mechagodzilla en el juego normal. Se sintió un poco agradable luchar contra uno de los enemigos del juego original. Aunque no era exactamente igual al normal, tenía unas de arco iris y unos misiles en los dedos. Esto me impedía hacer el viejo truco de ponerlo en una esquina y golpearlo con mis vigas en un lugar donde no pueda golpearme, pero de todos modos siempre fue un truco barato. Después de bajarle hasta la mitad de su salud, algo extraño comenzó a suceder. Su sprite comenzó a glitchearse, casi de la misma manera como en el primer mundo. Después de unos segundos, el glitch comenzó a tomar una nueva forma. Y así, el juego había creado al falso Mechagodzilla, y descubrí que este glitch visual se relaciona de alguna manera con cómo el juego recrea las cosas. El rostro humano en este caso le da un aspecto muy extraño. Fue uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, y tenía el mejor poder de fuego. A pesar de que era un poco más fuerte, era más lento el original y no podía saltar tanto. Yo gané la pelea debido a que bombardeaba la máquina con veneno en polvo mientras volaba sobre él. El final de Entropy terminó siendo exactamente lo que yo temía que fuera. Un nivel de laberinto. No sabía qué tan grande sería este laberinto, por lo que ahora no solo tenía que retroceder constantemente para encontrar el camino, también tenía que evitar un golpe asesino del monstruo rojo. Los primeros 30 segundos, no se presentó. Pero yo sabía que lo haría, y cuando empecé a coger el ritmo, oí un ruido de aleteo alto. Y allí estaba, en una forma de vuelo. Tenía alas de murciélago, y fue tan rápido e implacable como siempre. Fue probablemente la más angustiosa de todas las persecuciones finales, y como tal tenía que mantener mi concentración en el juego y no tomar screencaps. Sin embargo, tomé una en donde el monstruo rojo está haciendo algo que me pareció muy interesante. Logré perderlo al pasar por un camino diferente al que aparentemente era, y eso le impediría atacarme gracias a una de las paredes del laberinto rojo. O eso creía yo. Trató de agarrarse de la pared un segundo antes de abrir su boca y romper la pared con el tentáculo que salía de su boca. Pero esos breves milisegundos en los que el monstruo celebró pudieron haber sido la clave para que yo encontrara la salida. El camino para salir fue largo y complejo, pero de lo que recuerdo me fui para arriba, y luego de vuelta hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué eligió esa forma en particular. Yo estaba sudando profusamente, pero mi suerte me había salvado una vez más. Tenía la esperanza de que no correría antes de que terminara el juego. Solo había 2 mundos más para ir. El siguiente mundo fue el penúltimo. Extus. En el breve instante antes de la transición entre Entropy y Extus, yo esperaba que iba a obtener a Godzilla y Anguirus.
Cuando el tablero apareció, vi que mi deseo era concedido a la mitad. Tuve de nuevo Godzilla. Extus tenía dos templos de diferentes colores, blanco y rosa. Una pirámide, lo que parecía ser algunos edificios modernos, y otros dos iconos que no podía entender. Los nuevos jefes fueron Kumonga, Gorosaurus, y Falso Ghidorah. Con el regreso de Godzilla, estaba emocionado de nuevo y con ganas de explorar, sin embargo, seguí siendo cauteloso. Fui al primer Kiss. En esta ocasión, venía con cuestiones más aleatorias que nunca. 1. ¿Los elefantes respiran? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 2. 2. ¿Alguna vez has sido molestado por un miembro de tu familia? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 6. 3. ¿Alguna vez has violado a alguien? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 8. 4. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 10. 5. ¿El ordenador es el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 4. 6. ¿Eres un tío duro? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 12. 7. ¿Puedes volar? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 9. 8. ¿Puedes ponerte de pie sobre tu cabeza? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 7. 9. ¿Odias los mapaches? Respuesta, no. Reacción, confundido. 10. ¿Sientes culpa? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 11. 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta, sí. Reacción, sorprendido. 12. ¿Me echas de menos? Respuesta, sí. Reacción, triste. Estaba feliz de que me estaba poniendo un nuevo monstruo, pero la última pregunta me molestó. ¿Me echas de menos? ¿La cara se refiere a cuando termina el juego? Pensé. No estaba seguro de qué pensar de la cara, o cualquier otra cosa en el juego. Pero algo en esta última afirmación me dio un sentimiento genuino de tristeza por la cara. Cuando pensaba en esto, el juego regresó a la pizarra. Yo tenía un nuevo monstruo, pero no tenía ni idea de qué era. El sprite tenía un ligero parecido con Rodan, pero la cabeza estaba totalmente apagada. Me moví hacia el misterioso icono recién llegado de un templo blanco y comencé el nivel. Apareció el texto "Encuentra la gema". Era de suponer que eran las instrucciones del nivel. Después de eso tuve mi primer vistazo a mi nuevo monstruo. Una criatura peluda, de color azul oscuro con alas de murciélago y un rostro de calavera llamado Salomón. Y también me encontré con que mi camino estaba bloqueado por un rayo de luz, y un pequeño pilar con una placa en él. Me imaginé que este rayo de luz bloquea la salida, así que tenía que encontrar la gema y colocarla en la placa para desactivar el rayo. ¿Exactamente cómo iba a hacer eso? Yo no sabía. No había nada en el juego original que requiriera encontrar algo para superar un nivel. Tenía que averiguar cómo encontrar la gema. La única dirección a la que podía ir era la izquierda. Salomón era un monstruo interesante. Era capaz tanto de volar y lanzar unas de calor, lo que resultó ser muy útil. También podía patear y acuchillar con sus alas, pero no podía esquivar. La música del Templo Blanco fue un coro de una vocalización. Es difícil de describir, pero sonaba muy santo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a correr de los nuevos enemigos extraños. Ellos hicieron muy poco para que me detuviera, pasaba junto a ellos mientras que los acuchillaba y no recibí ningún daño. Hubo una pausa entre cada ola de enemigos, después de que había matado a alrededor de 10, no había ninguno durante aproximadamente un minuto, entonces la próxima ola aparecía. Después de 5 minutos, me di cuenta de que habían agujeros en el suelo y el techo. Había criaturas que volaban rápidamente arriba y abajo sobre las grietas, por lo que tuve que dar saltos con cuidado. Por suerte me las arreglé para pasar sin un rasguño. Estaba de suerte, supongo. Después de que me encontrara al final del pasillo, frente a una especie de monstruo mini jefe. Se movió rápido y tenía algún tipo de proyectil que disparaba en 4 direcciones, pero lo maté con bastante facilidad utilizando unas de calor. Cuando la batalla terminó yo tenía mi tesoro, que estaba dentro de la cabeza de la criatura. Me di cuenta que podía recoger y mantener la joya al caminar manteniendo pulsado. Hice un largo viaje de vuelta al principio, deposité la piedra en el plato, y se desactivó el rayo. Salí de la etapa, y se me mostró lo que fue probablemente la peculiaridad más extraña del monstruo Salomón. Cada vez que finalizaba una etapa o derrotaba a un jefe con Salomón, aparecía esta pantalla. No tengo ni idea de a qué se refería con "todavía es el mejor", 1973.
Ni la fecha ni la frase tienen algún sentido o significado para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello. El siguiente nivel que jugué era uno que yo llamo Pirámides de Bronce. Usaba a Godzilla, y descubrí que había sido elevado hasta el nivel 12 ya que jugué con él en Demencia. Las pirámides de bronce fueron bastante normales, pero el paisaje fue muy interesante, era inusualmente colorido y animado. La música tenía un estilo egipcio, que era lento y misterioso. Me paseé por el nivel luchando contra enemigos distintos, ninguno era demasiado difícil. Mi enemigo favorito era el reptil gigante que me encontré a medio camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y me dediqué a otra lucha contra el mini jefe. Aunque este fue diferente, porque tenía que luchar contra dos de estos monstruos a la vez. Pude haber tratado con ellos con facilidad, pero la lucha con ambos a la vez fue un reto. Pero aceleré las cosas engañando a una de las bestias gemelas. Después de derrotar a los monstruos gemelos, noté algo extraño después de regresar a la pizarra. Ahora yo era capaz de mover mi pieza hacia cualquier lugar de la tabla, sin límites. Normalmente Godzilla solo se podía mover 3 espacios en cada turno, y Mothra podía moverse 5. Quería probar a Salomón un poco más, así que me trasladé con su pieza a uno de los pilares marrones y comenzó el nivel. Cuando llegué al nivel, me di cuenta de lo que representaba el icono de nivel, tótems. Fui recibido por 2 de ellos desde el principio. La música tenía un sonido nativo americano. Parecía tener los mismos instrumentos que en el bosque de Entropy. Caminé alrededor de 3 minutos sin nada más a la vista, además de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no me esperaba otro nivel con nada vivo en él, después de toda la actividad en Entropy. Este nivel desconcertante me dejó la sensación de que estaba siendo vigilado. Solo unos 10 minutos después de empezar Extus, yo ya estaba a medio camino. Después de volver a estar desde el nivel del tótem, probé una de las capturas para ver lo extraña que estaría esta vez. Incluso más extraño que antes, al parecer. La música de este fue el tema de Urano. Volví por Godzilla para jugar otro nivel, y este nivel fue una gran sorpresa. Era un nivel normal en una ciudad. Los colores eran pesimistas, pero aún así esto era un buen susto. Este fue el tipo de nivel que se esperaría ver en un juego de Godzilla. La música fue el tema de la Tierra. Me pareció extraño que un nivel que encajaría en un juego de Godzilla se presentaba tarde. Moví a Salomón hacia un icono verde grisáceo, que resultó ser un laboratorio gigante de alta tecnología. Había un montón de zumbidos mecánicos en este nivel, pero Salomón fue a través de ellos al igual que con los enemigos del Templo Blanco. La música era un golpe arenoso industrial. También hubo un extraño, un cyborg enemigo volador, lo que resultaba molesto. Eran interesantes los tanques de estancamiento grandes, sosteniendo una especie de monstruo dentro. Como era de suponer, a veces, los monstruos despertaban y rompían el cristal. Traté de pasar los tanques lo más rápido posible, porque los monstruos en el interior resultaron ser unos bastardos viciosos una vez que eran liberados. El final del nivel era un ascensor, que iba hacia la parte inferior del nivel donde estaba la salida. En el camino, fui baleado por aviones de seguridad no tripulados. Yo no podía salir del ascensor, así que mi única defensa era el haz de calor. El último nivel fue algo tan sencillo que yo lo llamo el Templo del Corazón, por razones obvias. Nada más que un pasillo grande, lleno de enemigos flotantes en forma de corazones humanos. Son incapaces de causar daño, así que lo que hice fue ir a través del nivel, destrozando tantos como puede para conseguir todos los power-ups. La música del Templo del Corazón me hizo recordar una melodía de circo, tenía un sonido demasiado alegre que hizo que el nivel diera una sensación realmente extraña. Después de haber visto todos los tipos de niveles, opté por luchar contra Gorosaurus usando a Salomón. La música para esta pelea fue el tema de Gesora. Me di cuenta que una sola acuchillada bien dirigida podía acabar hasta con 4 de las barras de la vida del enemigo. Debido a esto, la lucha terminó muy rápidamente. Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles, o cualquier otra cosa que pudiera coincidir con las garras mortales de Salomón. Pero me quedé en la lucha el tiempo suficiente para ver si Gorosaurus usaba su patada de canguro y me puse muy contento cuando lo hizo. A pesar de que sabía que Salomón era mi as para los combates, usé a Godzilla en la batalla con Kumonga, solo para variar.
Pensé un poco en usar a Mothra, pero desde luego ganó Godzilla. Kumonga también fue un rival sencillo, sin vigas ni nada de calor. Ataca al saltar sobre ti, apuñalando con sus mandíbulas, y también usa su flujo de corriente para paralizarte. Una vez que te paraliza, Kumonga a veces aprovecha para atacar, pero es sobre todo una manera de ganar algo de tiempo, al igual que como lo hace Gesora. Su música fue el tema de Ghidorah. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados estaba en el final de Extus. Antes de que luchara con Falso Ghidorah, había algo que tenía que hacer. Yo no esperaba mucho de ello, pero por el bien de la documentación tuve que echar un vistazo a la otra captura. No creo que hubiera mucha razón detrás de las capturas. Si tuviera que adivinar, diría que es una manifestación aleatoria, no controlada por las capacidades del cartucho. O tal vez todo esto tenía mucho sentido en el juego. ¿Quién sabe? De todos modos, el tema del señor Grifo era la música de Saturno. Era hora de que peleara con el oponente que había estado temiendo. Falso Ghidorah. A pesar de que había ganado valor con las ventajas de combate de Salomón, estaba nervioso. Y cuando empezó la pelea, esto me confundió. Mi oponente era Falso Gesora. Vencí al impostor con algunos golpes y luego apareció Falso Moguera. Tenía sentido. Con el fin de llegar a Falso Ghidorah, tuve que luchar contra todos los reemplazos antes. Peleé con ellos hasta que finalmente llegué con Falso Ghidorah. Lo destruí con tan solo 2 acuchilladas. La música se detuvo, y pensé que me iba a devolver a la pizarra. Pero la batalla no había terminado. La verdadera lucha era en contra de Quimera, un monstruo híbrido. Este fue de lejos el jefe más difícil, sin embargo, cada ataque suyo reducía barras enteras de vida, mientras que los ataques en su contra se debilitaron en gran medida. Una acuchillada de Salomón, por ejemplo, ahora por suerte bajaba la mitad de una barra de vida. Para acabar con este gigante, se me ocurrió una estrategia. Alternar entre Godzilla y Salomón, porque empezó a volverse peligrosamente baja la salud de Salomón. Una cosa muy interesante sobre Quimera era que las secciones de color en su barra de vida correspondían a diferentes partes de su cuerpo. La cabeza era invencible, siempre y cuando las otras partes estuvieran presentes, fue la última parte que se destruyó. Además de ser difícil, era la lucha más larga hasta ahora. Traté de recordar cuántas veces me sacaron de la lucha por el contador de tiempo, fueron alrededor de 13 veces. Con el tiempo había destruido todos los componentes de su cuerpo, pero la cabeza ahora volaba por sí misma a una velocidad increíble. Quimera luchó bien, pero yo estaba muy determinado y una vez que su vida se redujo a un punto crítico, ya no tenía el poder para derrotar a Salomón. Y luego Quimera no pudo más. Yo estaba agotado después de esa pelea y me preocupaba que pudiera afectar a mi rendimiento en el nivel de la persecución final. El icono de la base fue sustituido, pero no por la cara de la bestia del infierno. En su lugar, se trataba de un crucifijo. Me sorprendió por completo. Yo no estaba muy emocionado de ver el icono de la criatura del infierno de nuevo. Traté de comenzar el nivel con Salomón, pero no pude. Apareció un aviso que decía Salomón no puede entrar aquí. No dijo por qué. Pero creo que tal vez tiene que ver con la apariencia demoníaca de Salomón. Me fui con Godzilla en su lugar. Una vez que vi el nivel, el crucifijo tenía sentido, el nivel era un cementerio. Yo todavía estaba en el borde, pensando que era algún tipo de truco. El último nivel siempre había involucrado correr de la bestia demoníaca, y yo no iba a ser engañado con el pensamiento de que esto sería diferente. Así que empecé a correr, pero después de un minuto, reduje la velocidad. Fue durante este tiempo que la música me llamó la atención. Sabía que me sonaba familiar cuando la escuché por primera vez, pero me llevó un tiempo darme cuenta de lo que era. Una versión de 8 bits de la oración por la paz, de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y potente, incluso en esta forma. A los 2 minutos en el nivel me encontré con algo, de lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero esta estatua azul simplemente flotaba en ese lugar. Y me sentí obligado a mirarlo por un tiempo. Supuse que se trataba de una especie de ángel, velando por los difuntos. Me dio una sensación extraña, pero cálida.
No diría feliz, pero sentí que estaba en paz, de alguna manera. Nunca había visto algo así antes, sin embargo, parecía algo muy familiar para mí. Justo cuando iba a irme, la bestia infernal apareció y su presencia hizo que la música cambiara a un chillido terrorífico y el nivel se transformó. Podía sentir mi corazón latir fuera de control, no tenía posibilidad de escapar del monstruo. Quería acercarse a mí, pero el ángel se puso en su camino. El demonio rugió y comenzó a arañar la pierna del ángel, y él comenzó a derramar lágrimas de sangre. Yo quería salvar al ángel, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía que hacer honor a su sacrificio y correr. Corrí lo más rápido que pude. La bestia pronto me alcanzó, todavía tragando el cuerpo del ángel. Este espectáculo hizo que cambiara mi terror por ira. Ahora me encontraba odiando a ese monstruo horrible. No había duda, en mi mente ahora era pura maldad, yo quería que muriera. Cuando llegué al final, me acordé de la forma en que respondió a mi insulto en trance, y le dije, vas a pagar. Esta fue su respuesta. No tenía idea de cómo iba a dar seguimiento a esa amenaza. Y nada podía haberme preparado para los horrores del mundo final. Zenith.